Bienvenido a nuestro encuentro síncrono 2 de mecánica de fluidos. Hoy estaremos hablando de las propiedades de los fluidos, presión, viscosidad, entre otras. Comparto pantalla. Bien, nuestro encuentro número 2, estática de fluido. Muy buenas tardes, bienvenida Eudis. Bien, estaremos hablando de estática de los fluidos. Debemos considerar las propiedades de los fluidos, tales como densidad, presión, viscosidad, peso específico, tensión superficial, cavitación y capilaridad. En nuestro tema anterior hablamos de las propiedades de los fluidos, refrescamos y vamos a ver entonces el comportamiento de un fluido en ciertos recipientes con ciertas características, dependiendo esta incidencia de la presión a la que él esté sometido, la densidad propia del fluido, la viscosidad, entre otros. Bien, consideremos acá de manera esquemática un recipiente, un tanque. Acá al lado izquierdo de nuestra lámina, un tanque contiene de paredes rígidas que contiene un fluido determinado. Vamos a suponer que este fluido es agua, fluido conocido, agua. Y hacemos un estudio en función de cualquier sección de, de este recipiente. Tomemos una porción de esta agua, esta porción la llamamos un diferencial, que lo vemos acá, donde marco con el cursor, al lado del recipiente, y hacemos ese corte transversal y tenemos una cara superior y una cara inferior. Este corte que nosotros estamos marcando acá lo denotamos esa sección transversal como S. Tenemos en nuestra cara superior una fuerza que ejerce fluido, acá con esta flechita roja, el cual es igual a la presión más diferencial de presión por su sección transversal. Notemos que este fluido está abierto a la atmósfera. Entonces la presión que tenemos acá, esa presión inicial sería nuestra presión atmosférica, más el diferencial de presión que va a ser en función de quién, de la altura donde estemos tomando nuestra sección con respecto al fondo de ese tanque, de ese recipiente. Recuerde que dije inicialmente si estaba abierto, que se encuentra abierto a la atmósfera, pero también podemos considerar el caso que él esté cerrado a la atmósfera y adicionalmente puede tener una presión inicial diferente a la atmósfera. Puede ser positiva o puede ser negativa. Es decir, que lo tenemos presurizado si es positiva o
está al vacío si es negativa. Es decir, que la presión de aire que estoy colocando acá o del gas la estoy incrementando en caso de ser positiva o ser presurizada, o C igual a cero si está al vacío. Esto para el caso de la cara superior, de esa fuerza que nos está ejerciendo. En la cara inferior, nos tenemos que considerar la presión por la sección de superficie. También nosotros debemos de considerar el peso de esa sección que estamos analizando. Y el peso de esa sección no es más que el producto de esa densidad por la sección, por su diferencial de altura por la gravedad. Entonces, esto sería nuestra ecuación fundamental de la estática de fluidos. Tenemos una incidencia en la cara superior y tenemos una incidencia en la cara inferior. ¿Sí? ¿Alguna pregunta hasta acá? Acá en la parte inferior estamos denotando la ecuación característica de la estática, donde el diferencial de presión no es más que la densidad de fluido negativa por la gravedad por el diferencial de altura. Y a nuestra izquierda tenemos la igualación de las ecuaciones para la cara superior y para la cara posterior. Entonces debemos de tener claro el comportamiento de la acción de la fuerza. Esta fuerza sería una presión. Recuerda que la presión es fuerza por área por su sección transversal. Audio perfecto. Cualquier duda por el chat me lo haces saber. Gracias. Y entonces, esto recuerda que es el análisis en función de una parte infinitesimal que tomemos en cualquier lugar, distancia de este fluido. En este caso se está representando acá, digamos que a un cuarto de la distancia con respecto a la superficie, pero podemos proyectarla en cualquier otra diferencia de altura y por supuesto los valores van a cambiar en función de la profundidad. Y de la profundidad, la diferencia de altura y esa densidad de fluido. Abondando un poco más, fíjense, tomamos el ejemplo del caso anterior, el tanque, ahora lo estamos ampliando haciendo un zoom. Tenemos una distancia desde la superficie al fondo llamada Y sub B con respecto al punto B que lo estamos llamando que es el que está en la superficie. Y un punto A que está más abajo de la superficie a una distancia, esta distancia es una altura entre A y B, una distancia que nos separa, una distancia vertical a la altura llamada H. Así que la distancia de A hasta el punto más distante del punto del fondo del tanque lo llamamos Y sub A. Teniendo como Y sub A y Y sub B condiciones ya bien definidas, integramos en función de las presiones con respecto al punto A y con respecto al punto B. La condición del A y en la condición del punto B de mi diferencia de presión que debe existir. Eso es igual a la integral de la altura desde el fondo al punto A como su primer límite de integración o límite inferior y a un límite superior llamado Y sub B, que ya lo habíamos explicado acá en mi tanque. Eso
Esa integral va a estar constituida por menos la densidad por la gravedad por esa diferencia de altura. Similar a la ecuación que habíamos hablado de la lámina anterior, en el punto anterior. Así que, desarrollando ambas ecuaciones e igualándolas, tenemos que la diferencia de presión entre B y A es igual a la diferencia de gravedades específicas, densidades y gravedades con respecto al punto A, menos la del punto B, como se observa acá. Bien, recordemos que ese es un tanque que está abierto, así que la presión inicial acá, sobre que actúa aquí en el punto B, es la presión atmosférica, porque no tenemos ninguna otra presión añadida. Entonces, la presión inicial es igual a la presión atmosférica o una atmósfera de presión. Y nuestra profundidad la llamamos H, como está definida acá en la gráfica. Por lo tanto, la presión final ejercida sobre esa porción que estamos analizando no es más que la presión inicial, es igual a la presión inicial más la densidad por la gravedad por la altura. Entonces, ahí tenemos nuestra ecuación fundamental de presión para un fluido de forma o de manera estática. Recuerden que es de manera estática. Veamos una comparación acá de un fluido pasando por un tubo y vamos a censar la presión, que tradicionalmente lo que vemos en los instrumentos de medición, que me nos va a dar un manómetro. Puede ser manómetro de Bourdon, que nos está dando a través de una lectura analógica, o podríamos tener una presión, un manómetro de lectura digital. Básicamente, la ecuación es la misma que acabamos de demostrar. Como, entonces, esta presión manométrica o presión final que nos está dando allí, que es la presión dentro del sistema, es igual a la que acabamos de obtener en el desarrollo anterior. Pero debemos de considerar la analogía con respecto al caso anterior. Fíjense que la presión inicial P sub 0 está abierta a la atmósfera, presión atmosférica. El punto A y el punto B están a la misma altura, una altura H. Y desde B hasta el manómetro, la lectura del manómetro, el punto P, está un gas que está limitando la altura de ese fluido en el punto B. De esta manera es el comportamiento como un manómetro, la presión manométrica, nos da la lectura que nosotros apreciamos en este instrumento. Pregunta hasta acá. ¿Se entiende? Eso nos indica que perfecto, sí, todo bien. Continuemos, perfecto. En tal sentido, las densidades relativas de un líquido. Tenemos un tubo, no tenemos una altura H1, con la está abierta a una presión atmosférica y nos representa desde el meñisco superior, que es el que está abierto acá a la atmósfera, hasta el punto B tiene una altura H1. Y el punto A tiene una altura H2 con respecto. Entonces, quiere decir que el líquido, hay un líquido de color azul acá
Y tenemos otro líquido, el cual está representado en color amarillo. Supongamos que es agua cuya densidad la conocemos que es de 1 gramo por cada centímetro cúbico. Y ya definimos que el punto A y el punto B están a las mismas alturas. La diferencia de altura H2 y H1 es con respecto a los líquidos, no con respecto al punto A ni al punto B. Así que la presión en A es debido a la presión atmosférica más la que existe en el líquido contenido de altura H2. Y como es un líquido diferente al agua, tiene una densidad, digamos la que Rho2, Rho2, Rho2. Por lo tanto, queremos determinar la presión en el punto A, sabiendo que las alturas son iguales. Así que, basado en la demostración de la ecuación anterior en el análisis, el comportamiento no es más que esa presión en el punto A sería igual a la presión inicial, que sería la presión atmosférica, más la densidad del líquido 2, que lo llevamos Rho2, por la gravedad multiplicado por la altura 2. Y eso, al alimentar esos datos, nos está dando la presión en el punto A. Y para la obtención de la presión en el punto B, lo tomamos con la misma ecuación característica de la estática de los fluidos, como la presión inicial más la densidad del agua, que en este caso es Rho1, por la gravedad, por la altura 1. Entonces, con esta ecuación podemos perfectamente la presión en el punto A y la presión en el punto B. Y recuerde que la presión no es más que unidad de fuerza dividido para la sección transversal. O también, como se dice tradicionalmente, fuerza por unidad de ancho. En tal sentido, igualamos las presiones A y B, hacemos nuestro sistema de igualación, y las gravedades son iguales, se nos cancela y nos está quedando, al igualar la ecuación 1, la ecuación en el punto A y con respecto a la ecuación, la presión en el punto B, nos está quedando la relación de densidades, la cual es igual a la relación de alturas, como se observa acá. Nótese que estos líquidos son, ¿de qué manera? Tenemos dos densidades de líquidos no miscibles, es decir, que no se mezclan entre sí. Y esta es una relación universal sobre las columnas de presión de los líquidos. Y la manera de visualizarlo es en un tubo de forma U. Líquido no miscible. Imaginemos agua y aceite. No se mezclan. Entonces va en función de quién? De sus densidades y sus alturas. Veamos entonces un ejemplo, una aplicación. En este caso, un gato hidráulico. Hidráulico porque su sustancia de trabajo es un fluido en estado líquido. En este caso, digamos que es aceite, para evitar corrosión y todas estas características particulares. O en las condiciones que son las siguientes. Tenemos un cilindro grande de área A, aquí se ve, bien, y un cilindro pequeño de área a su 1. En el cilindro pequeño se aplica una fuerza hacia abajo de empuje.
F sub 1. Esa fuerza de empuje se va a transmitir a lo largo de dicho fluido y va a realizar un empuje hacia arriba del émbolo mayor, del émbolo a su do. Es el principio de un gato hidráulico que con poca aplicación de fuerza puedo mover, puedo desplazar grandes cantidades de masas o de peso. Bien, el principio de multiplicación de la fuerza. Las condiciones iniciales de este problema nos dice que es un auto que pesa 12.000 newton, está en el cilindro grande, está apoyado acá en el cilindro grande, el cual tiene un área de 0,10 metros cuadrados. Y nos pregunta qué fuerza se debe aplicar al cilindro pequeño, cuya área es de 0,002 metros cuadrados para soportar el auto. Es decir, que pueda levantar el auto y lo mantenga levantado de forma estática. Simplemente sabemos que la presión no es más que fuerza por unidad de área. Igualamos la presión, las ecuaciones para el cilindro 2 y el cilindro 1. Simplemente nuestra incógnita sería la F minúscula, que sería la fuerza que debemos de aplicar en el cilindro más pequeño, en el cilindro 1, para poder levantar ese auto de 12.000 newton. Realizando el álgebra, sustituyendo los valores, nos da como resultado que debemos de aplicar una fuerza de 240 newton para poder mover, poder desplazar un peso. En este caso el peso es representado por un auto de 12.000 newton. Fíjense que la proporción de fuerza es bastante significativa. Solamente aplicamos 240 newton para poder mover 12.000 newton. Esto lo conocemos como el principio de multiplicación de fuerza. ¿Se entendió? ¿Alguna pregunta? A ver, acá nos dice Eudi, en este tipo de ejercicio, ¿cómo sería el diagrama de cuerpo libre? Perfecto. Tenemos una fuerza F1 que está entrando acá en el área más pequeña, llamamos acá el área a sub 1. Entonces teníamos la fuerza. Esta es la fuerza incógnita que no conocemos, la fuerza que debemos de aplicar. Se va a transmitir esta fuerza, se va a transmitir por todo este conducto U hasta este punto. Luego en este punto donde tengo el cursor acá, donde comienza el área mayor, el área a sub 2, acá se va a expandir y me va a generar una fuerza de empuje F2, el cual es mayor. ¿Cómo sabemos que es mayor? Porque esa fuerza F2 es la fuerza del auto que tenemos acá. Es decir, que si este auto está apoyado al piso, acá hacemos nuestra línea tierra, donde las llantas del auto, imaginemos un auto que las llantas, los cauchos están apoyados, como en mecánica uno que teníamos 4 reacciones, las reacciones de las ruedas con respecto al piso, y esa reacción serán nuestros puntos de apoyo, el cual vamos a levantar en una rueda o, o en el centro del vehículo, porque el vehículo pesa o ejerce una fuerza, porque realmente 12.000 newton es una fuerza, no sería, es el peso como tal. Recuerda que el peso es una fuerza. Él pesa, o ejerce una fuerza contra el piso de 12.000 newton. Levantemos una rueda, levantemos dos ruedas o levantemos las 4 ruedas del punto de contacto de nuestros puntos de apoyo, nuestras reacciones. Simplemente nuestras reacciones con respecto al piso ya no se va a generar en las ruedas, sino que se va a generar aquí en el gato o en el instrumento, esta herramienta que está en un solo punto de apoyo, en un vínculo de apoyo, como se ve acá, que toda la base de apoyo es donde muestro aquí el cursor,
desde el inicio del A su uno hasta el final de A su 2. Entonces, de esa manera lo hacemos como cuando hicimos en mecánica uno. eh, Eudy, ¿recuerdas que hacíamos nuestro diagrama de cuerpo libre? Ajá. Pero ya te quedó claro con respecto a los diagramas. Pues recuerda que el fluido es una... Sí, perfecto, gracias. Recuerda que vamos a generar, el fluido me está generando una fuerza que en vez de nosotros, imaginemos que de levantar ese auto con las manos, simplemente vamos a utilizar una herramienta para que nos haga el trabajo más fácil, lo levantamos y lo vamos a levantar, a suspender, ¿sí? Por ejemplo, en el caso del neumático del ejercicio de la evaluación de la actividad uno, ese fluido va a entrar dentro de la cámara, dentro del caucho, dentro del neumático, y va a suspender el ring, la parte metálica o el aro central con respecto al piso, que no va a estar apoyado, sino que lo va a desplazar y lo va a colocar en la posición, una posición radial mucho más desplazada que la inicial. Y esa es la fuerza que se ejerce, ¿cierto? Ejerce una fuerza hacia el piso, pero a su vez donde el gas se va a expandir es hacia arriba y va a lograr a desplazar el rin, el aro, y lo va a colocar en posición. Allí sí mucho más claro. Eso fue lo que faltó en ese diagrama de cuerpo libre. La fuerza, cómo es el comportamiento de la fuerza. En este caso, como es circular, la fuerza en todas las direcciones son iguales de forma radial, hacia el contacto exterior como el contacto interior. Claro, todo dentro de las mismas paredes. Cuando digo contacto exterior y exterior es diametralmente opuesto a las caras de nuestra circunferencia. ¿Correcto? Bien. Sería todo lo pautado por este encuentro. Si tenemos alguna duda, alguna otra aclaración, como casi ya sobre la hora de lo permitido por la plataforma. Bueno, recuerden que este viernes cierra la evaluación sumativa número 2. No sé para qué. Perfecto. Recuerda que también estoy a la orden por cualquier duda, pueden consultar a través del foro de dudas del chat interno y tan pronto lo vea, le respondo. Hasta el próximo encuentro. Muchas gracias por su asistencia, Eudy, y estaremos en contacto cualquier duda que tenga. Acá me dice Eudy, por ahora todo bien, profesor, me falta completar el ejercicio 4 y ya estaré enviando la actividad. Feliz noche. Muchas gracias.